Muchísimas gracias, gracias porque estamos muy contentos de tener con nosotros hoy a Lele Baylis. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Mariana, ¿y tú? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como siempre, es cómo manejar el inconsciente para beneficio de nuestro equilibrio y de una armonía personal. Platícanos de esto del inconsciente, que hubo yo creo que un tiempo en el que se habló muchísimo en cuestión de corrientes filosóficas, pero se ha dejado a veces un poquito de lado. Platícanos, Lele. Bueno, a mí me gustaría hablarles de una manera mucho más práctica, no tan teórica del inconsciente, pero sobre todo cómo lo podemos usar a nuestro favor, ¿no? ¿Por qué hablamos de usarlo a nuestro favor? Porque no nos damos cuenta que a veces nos juega en contra, ¿no? Sí. Como te estaba platicando, hay veces que no nos damos cuenta que traemos ciertos patrones de familia, que esos patrones normalmente los repetimos de manera inconsciente, ¿no? Cómo era mi mamá, cómo renegaba mi mamá. Bueno, el caso de que mi papá era alcohólico y yo también, o infidelidades, o ausentes, o sea, todas esas cosas que dices, yo lo viví, ¿por qué lo estoy haciendo otra vez? Exactamente, cuando me doy cuenta que está mal, pero ¿por qué lo hago, no? Y esto nos da materia a pensar que hay algo en nosotros que nos hace repetir cosas que a lo mejor no estamos tan convencidos de hacerlo y es por parte de que lo tenemos en el inconsciente, ¿no? Esa es la razón, ok. Una cosa, una característica que tiene el inconsciente es que el inconsciente es amoral, o sea, el inconsciente te manda recuerdos, te manda imágenes, te manda sentimientos, pero no los juzga, no te dice si está bien o está mal, ¿no? Normalmente no está ni en el pasado ni en el futuro, está en el presente, el inconsciente. Entonces, lo importante es darnos cuenta cómo funciona, porque esto nos lleva, como te decía, a generar a veces conductas negativas, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el pensamiento genera el sentimiento y el sentimiento genera un estado de ánimo, pues es muy importante que si queremos saber o si queremos nosotros ser más dueños de cómo queremos sentirnos y cómo queremos estar, tenemos que revisar lo que estamos pensando. Correcto. Y muchas veces ese pensamiento está en el inconsciente, o sea, no somos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces, si por ejemplo, como te decía, de repente una persona te empezó a caer mal por alguna situación y no te das cuenta que tu pensamiento se va a seguirle viendo todo lo malo, yo les digo, hagan el ejercicio un día de pensar bien de una persona y la van a amar. Y hagan el ejercicio de pensar mal de una persona y la van a odiar. Oye, y además es algo muy, muy leve, Lele, ¿no? O sea, quizá en palabra no dices lo que te cae mal de una persona, no te cae bien, pero finalmente trae uno que esté oyendo música o haciendo otra cosa, aquí la máquina funcionando. Y como tú dices, en un matrimonio, después de días o meses con esa actitud, ya no lo puedes ver ni en pintura, ¿no? Claro. Como tú dices. No se va meses, ¿eh? Te aseguro que en una semana lo quieres ahorcar. Ya con eso tiene. Sí, y uno hace las cosas más grandes. Claro. Entonces, si nos puedes dar como 3 puntos básicos, Lele, de cómo dominar el inconsciente o cómo manejarlo a nuestro favor. Bueno, primero que nada es darnos cuenta que repetimos cosas desde nuestra familia y pensar un poquito qué patrones había, qué patrones tiene mi papá, qué patrones tiene mi mamá, porque seguramente eso yo me voy a dar cuenta que muchas de esas cosas yo las repito. Entonces, la única manera de darle una oportunidad a nuestras generaciones de ser mejores personas, de no venir repitiendo y arrastrando patrones equivocados y negativos, es darme cuenta de lo que repito. Otra cosa es hacerme más dueña de mi diálogo interior. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me dé cuenta de qué estoy pensando, porque eso que estoy pensando me va a generar lo que estoy sintiendo y lo que estoy sintiendo me va a llevar a la actitud o a la acción que voy a tener finalmente. Cambia totalmente el día y las acciones con la actitud que uno tenemos, definitivamente, ¿no? Entonces el punto es, de hecho el inconsciente, por ejemplo, también nos manda señales de cuando algo nos afecta, de cuando algo nos importa. Entonces, si no nos damos cuenta de que el inconsciente va a seguir trabajando, si yo no le pongo atención, pues no me va a dejar descansar. Por eso nos quita el sueño, nos da insomnio, nos dan taquicardias, nos dan angustias, ansiedades, nervios. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no estamos conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, el inconsciente, la idea es que si yo no me hago dueño del inconsciente, el inconsciente se va a hacer dueño de mí. Qué importante. ¿Sabes qué me encanta? Que yo creo que nos puede calmar mucho, que es amoral.
O sea, lo que siento no está mal. ¿Qué voy a hacer con ello o lo que pienso? Eso es mi responsabilidad también y mi poder, ¿no? Exactamente. Entonces, no hay que tener miedo a decir, pues sí, siento esto, que está horrible o que me puede asustar o estoy pensando esto. Entonces, mucha conciencia familiar y personal, principalmente. Ok, Lele. ¿Cómo lo podemos aplicar esto en el matrimonio, por ejemplo, en el noviazgo? Pues sobre todo, como te decía, es como cada vez ser más consciente de las cosas que me estoy diciendo todo el día, ¿no? De lo que me estoy repitiendo o de las conductas que estoy teniendo sin darme cuenta que así reacciono. ¿Por qué? Porque cuando reacciono precisamente doy una respuesta a algo sin ser consciente. Entonces, cuando acciono es cuando yo elijo cómo actuar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de reaccionar con accionar. Sí, y está en nuestro poder. Exactamente. ¿No? Porque también a veces podemos echarle mucho la culpa a lo que pasó en nuestro hogar, de chiquitos, y bueno, pues yo por eso soy así, y tú me estás lastimando donde sabes que me duele, pero el chiste es que lo vayamos también sanando a la hora de hacer conciencia, ¿no crees? Definitivamente no nos podemos escudar en que vivimos ciertos patrones o vivimos ciertas circunstancias en nuestra familia. Todas las cosas que hemos vivido, todas esas cosas se pueden revisar, se pueden sanar y se pueden trabajar. Desde las fobias, los miedos, muchísimas veces que la gente, por ejemplo, o se accidentó o se estaba ahogando, o muchas cosas de esas, si las enfrentas, dejas de actuar en base a un inconsciente que te hace reaccionar, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Lele, como siempre, valiosísima tu aportación. Y recuerde que Dios le ha dado unos talentos y para bien de los hombres y gloria a Dios hay que multiplicarlos. Les recuerdo que nos puede escribir a comoteves@hotmail.com, también nos puede buscar en Facebook o en Twitter. Nos encanta que nos escriba, que nos dé todos sus puntos de vista porque estamos para servirle. Que Dios le bendiga.